El año en que esperaba morir, se pasó la mayor parte de su 53º cumpleaños como la mayoría de los demás días, oyendo a la gente quejarse de su madre. Madres desconsideradas, madres crueles, madres sexualmente provocativas, madres fallecidas que seguían vivas en la mente de sus hijos, madres vivas a las que sus hijos querían matar. El señor Bishop, en particular, junto con la señorita Levy y el desafortunado Roger Zimmerman, que compartían su piso del Upper West Side, y al parecer su vida cotidiana y sus vívidos sueños con una mujer de mal genio, manipuladora e hipocondríaca que parecía empeñada en arruinar hasta el menor intento de independizarse de su hijo, dedicaron sus sesiones a echar pestes contra las mujeres que los habían traído al mundo. Escuchó en silencio terribles impulsos de odio asesino, para agregar solo de vez en cuando algún breve comentario benévolo, evitando interrumpir la cólera que fluía a borbotones del diván. Ojalá alguno de sus pacientes aspirara hondo, se olvidaría por un instante de la furia que sentía y comprendería lo que en realidad era furia hacia sí mismo. Sabía por experiencia y formación que, con el tiempo, tras años de hablar con amargura en el ambiente peculiarmente distante de la consulta del analista, todos ellos, hasta el pobre, desesperado e incapacitado Roger Zimmerman, llegarían a esa conclusión por sí solos. Aun así, el motivo de su cumpleaños, que le recordaba de un modo muy directo su mortalidad, lo hizo preguntarse si le quedaría tiempo suficiente para ver a alguno de ellos llegar a ese momento de aceptación que constituye el eureka del analista. Su propio padre había muerto poco después de haber cumplido 53 años, con el corazón debilitado por el estrés y años de fumar sin parar, algo que le rondaba sutil y malévolamente bajo la conciencia. Así, mientras el antipático Roger Zimmerman gimoteaba en los últimos minutos de la última sesión del día, él estaba algo distraído y no le prestaba toda la atención que debería. De pronto oyó el tenue triple zumbido del timbre de la sala de espera. Era la señal establecida de que había llegado un posible paciente. Antes de su primera sesión, se informaba a cada cliente nuevo de que, al entrar, debía hacer 2 llamadas cortas, una tras otra seguidas de una tercera más larga. Eso era para diferenciarlo de cualquier vendedor, lector de contador, vecino o repartidor que pudiera llegar a su puerta. Sin cambiar de postura, echó un vistazo a su agenda, junto al reloj que tenía en la mesita situada tras la cabeza del paciente, fuera de la vista de éste. A las 6 de la tarde no había ninguna anotación. El reloj marcaba las 6 menos 12 minutos, y Roger Zimmerman pareció ponerse tenso en el diván. Creía que todos los días yo era el último. No contestó. Nunca ha venido nadie después de mí, por lo menos que yo recuerde, añadió Zimmerman. Jamás. ¿Ha cambiado las horas sin decírmelo? Siguió sin responder. No me gusta la idea de que venga alguien después de mí, impuso Zimmerman. Quiero ser el último. ¿Por qué crees que lo prefieres así? Le preguntó por fin. A su manera, el último es igual que el primero, contestó Zimmerman con una dureza que implicaba que cualquier idiota se daría cuenta de eso. Asintió. Zimmerman acababa de hacer una observación fascinante y acertada, pero, como era propio del pobre hombre, la había hecho en el último momento de la sesión, no al principio, cuando podrían haber mantenido un diálogo fructífero los 50 minutos restantes. Intente recordar eso mañana, sugirió. Podríamos empezar por ahí. Me temo que hoy se nos ha acabado el tiempo. ¿Mañana? Zimmerman vaciló antes de levantarse. Corríjame si me equivoco, pero mañana es el último día antes de que usted empiece sus malditas vacaciones de agosto que toma cada año. ¿De qué me servirá eso? Una vez más pareció callado y dejó que la pregunta flotara por encima de la cabeza del paciente. Zimmerman resopló con fuerza. Lo más probable es que quien quiera que esté allá afuera sea más interesante que yo, ¿verdad? Soltó con amargura. Luego se incorporó en el diván y miró al analista. No me gusta cuando algo es distinto. No me gusta nada, dijo con dureza. Le lanzó una mirada rápida y penetrante mientras se levantaba. Sacudió los hombros y dejó una expresión de contrariedad al cruzar el semblante. Se supone que siempre será igual, prosiguió. Vengo, me tumbo, empiezo a hablar. El último paciente todos los días. Es como se supone que será. A nadie le gusta cambiar. Suspiró.
pero esta vez más con una nota de cólera que de resignación. Muy bien, hasta mañana. La última sesión antes de que se marche a París, a Cape Cod, a Marte o a donde quiera que se vaya y me deje solo. Zimmerman se volvió con brusquedad y cruzó furibundo la pequeña consulta para salir por una puerta sin mirar atrás. Permaneció un instante en el sillón escuchando el tenue sonido de los pasos del hombre enfadado que se alejaba por el pasillo exterior. Después se levantó, resintiéndose un poco de la edad, que le había anquilosado las articulaciones y tensado los músculos durante la larga y sedentaria tarde tras el diván, y se dirigió a la entrada. Una segunda puerta que daba a su modesta sala de espera. En ciertos aspectos, esa habitación con un diseño improbable y curioso, donde había montado su consulta hacía décadas, era singular, y había sido la única razón por la que había alquilado el piso al año siguiente de haber terminado el periodo de residencia y el motivo de haber seguido en él más de un cuarto de siglo. La consulta tenía 3 puertas, una que daba al recibidor, reconvertido en una pequeña sala de espera, una segunda que daba directamente al pasillo del edificio, y una tercera que llevaba a la cocina, el salón y el dormitorio del resto del piso. Su consulta era una especie de isla personal con portales en esos otros mundos. Solía considerarlo un espacio secundario, un puente entre realidades distintas. Eso le gustaba, porque creía que la separación de la consulta del exterior contribuía a que su trabajo le resultara más sencillo. No tenía ni idea de a cuál de sus pacientes se le habría ocurrido volver. Así, de pronto, no recordaba un solo caso en que alguno lo hubiera hecho en todos sus años de ejercicio. Tampoco era capaz de imaginar qué paciente sufriría una crisis tal que lo llevara a introducir un cambio tan inesperado en la relación entre analista y analizado. Él se basaba en la rutina, en ella y en la longevidad, con la que el peso de las palabras pronunciadas, en la inviolabilidad artificial pero absoluta de la consulta, se abriera finalmente paso hacia la vía de la comprensión. En eso Zimmerman tenía razón. Cambiar iba en contra de todo. Así que cruzó la habitación con brío, con el impulso que genera la expectativa, un poco inquieto ante la idea de que algo urgente se hubiese colado en una vida que con frecuencia temía que se hubiera vuelto demasiado imperturbable y totalmente previsible. Abrió la puerta y observó la sala de espera. Estaba vacía. Eso lo desconcertó un instante, y pensó que a lo mejor había imaginado el sonido del timbre, pero Zimmerman también lo había oído, y él, además, había reconocido el ruido inconfundible de alguien en la sala de espera. «Hola», dijo, aunque era evidente que no había nadie que pudiera oírlo. Arrugó la frente sorprendido y se ajustó las gafas de montura metálicas sobre la nariz. «Curioso», afirmó en voz alta, y entonces vio el sobre que alguien había dejado en el asiento de la única silla que había para los pacientes que esperaban. Soltó aire despacio, sacudió la cabeza y pensó que eso era algo demasiado melodramático, incluso para sus actuales pacientes. Se acercó y recogió el sobre. Tenía su nombre mecanografiado. «Qué extraño», mustió. Dudó antes de abrir la carta, que levantó a la altura de la frente como haría alguien que quisiera demostrar sus poderes mentales en un número de variedades, intentando adivinar cuál de sus pacientes la habría dejado. Pero era un acto inusual. A todos les gustaba expresar quejas sobre sus supuestas diferencias e incompetencias de forma directa y con frecuencia, lo que, aunque molesto a veces, formaba parte del proceso. Abrió el sobre y extrajo 2 hojas mecanografiadas. Leyó solo la primera línea. «Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte». Aspiró hondo. El aire cargado del piso parecía marearlo, y apoyó la mano contra la pared para no perder el equilibrio. El doctor Frederick Starks, un hombre dedicado profesionalmente a la introspección, vivía solo, perseguido por los recuerdos de otras personas. Se dirigió a su pequeño escritorio de arce, una antigüedad que su esposa le había regalado hacía 15 años. Ella había muerto hacía 3 años, y cuando se sentó tras la mesa le pareció que todavía podía oír su voz. Extendió las 2 hojas de la carta delante de él, en el cartaespacio.
Pensó que había pasado una década desde la última vez que se había asustado, y en aquella ocasión se había tratado del diagnóstico que el oncólogo hizo a su mujer. Ahora, el renovado sabor seco y ácido en su boca era tan desagradable como la aceleración de su corazón, que sentía desbocado en el pecho. Dedicó unos segundos a intentar sosegar sus rápidos latidos y esperó con paciencia hasta notar que recuperaba su ritmo habitual. Era muy consciente de su soledad en ese momento y detestó la vulnerabilidad que esa soledad le provocaba. Ricky Starks no solía dejar que nadie supiera cuánto prefería el sonido afable y amistoso de la abreviación informal al más sonoro Frederick. Era un hombre rutinario y ordenado. Su minuciosidad y formalidad rozaban sin duda la obsesión. Creía que imponer tanta disciplina a su vida cotidiana era la única forma segura de intentar interpretar al desconcierto y al caos de sus pacientes que le acercaban a diario. No era espectacularmente físicamente, no llegaba al 1,80 m, con un cuerpo delgado y ascético al que contribuía una caminata diaria a la hora del almuerzo y una negativa férrea a darse el gusto de tomar los dulces y los helados que en secreto le encantaban. Llevaba anteojos, algo habitual en un hombre de su edad, aunque se enorgullecía de que su graduación siguiera siendo mínima. También se sentía orgulloso de que el cabello, aunque menos abundante, todavía le cubriese la cabeza como trigo en una pradera. Ya no fumaba, y tomaba solo un ocasional vaso de vino alguna que otra noche para conciliar mejor el sueño. Era un hombre acostumbrado a su soledad, y no lo desanimaba comer solo en un restaurante ni ir a un espectáculo de Broadway o al cine sin compañía. Consideraba que tanto su cuerpo como su mente estaban en excelentes condiciones. La mayor parte de los días se sentía mucho más joven de lo que era, pero no se le escapaba que el año que acababa de empezar era el mismo que su padre no habría logrado superar, y a pesar de la falta de lógica de esta observación, pensaba que él tampoco sobreviviría a los 53, como si tal cosa fuera injusta o, de algún modo, inadecuada. Sin embargo, en contradicción consigo mismo, mientras contemplaba de nuevo las primeras palabras de la carta, pensó que todavía no estaba preparado para morir. Entonces siguió leyendo, despacio, deteniéndose en cada frase, dejando que el terror y la inquietud arraigaran en él. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de desastre y tristeza. Arruinó mi vida y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Ricky Stark inspiró hondo otra vez. Vivía en un mundo donde las amenazas y las promesas faltas eran corrientes, pero aquellas palabras sonaban muy distintas a las divagaciones atroces que estaba acostumbrado a oír a diario. Al principio pensé que debería matarlo para ajustarle las cuentas, sencillamente. Pero me di cuenta de que eso era demasiado sencillo. Es un objetivo patéticamente fácil, doctor. De día, no cierra las puertas con llave. Da siempre el mismo paseo por la misma ruta de lunes a viernes. Los fines de semana sigue siendo de lo más predecible, hasta la salida del domingo por la mañana para comprar al Times y tomar un bollo y un café con 2 terrones de azúcar y sin leche en el moderno bar situado a 2 calles más abajo de su casa. Demasiado fácil. Acecharlo y matarlo no habría supuesto ningún desafío. Y, dada la facilidad de ese asesinato, no estaba seguro de que me proporcionaría la satisfacción necesaria. He decidido que prefiero que se suicide. Ricky Stark se movió incómodo en el asiento. Podía notar el calor que desprendían las palabras, como el fuego de una estufa de leña que le acariciaba la frente y las mejillas. Tenía los labios secos y se los humedeció en vano con la lengua. Suicídese, doctor. Tírese desde un puente. Vuélese la tapa de los sesos con una pistola. Arrójese bajo un autobús. Láncese a las vías del metro. Abra el gas de la estufa. Encuentre una viga y ahórquese. Puede elegir el método que quiera. Pero es su mejor oportunidad. Su suicidio será mucho más adecuado.
dadas las circunstancias de nuestra relación. Y sin duda, una manera más satisfactoria de que me pague lo que me debe. Verá, vamos a jugar a lo siguiente. Tiene exactamente 15 días a partir de mañana a las 6 de la mañana para descubrir quién soy. Si lo consigue, tendrá que poner uno de esos pequeños anuncios en una columna que sale en la parte inferior de la portada del New York Times y publicar en él mi nombre. Eso es todo. Publique mi nombre. Si no lo hace, bueno, ahora viene lo divertido. Observará que en la segunda hoja de esta carta aparecen los nombres de 52 parientes tuyos. Su edad comprende desde un bebé de 6 meses, hijo de su sobrino, hasta su primo, el inversor de Wall Street y extraordinario capitalista, que es tan soso y aburrido como usted. Si no logra poner el anuncio según lo descrito, tiene una opción: suicidarse de inmediato o me encargaré de destruir a una de esas personas inocentes. Destruir. Una palabra muy interesante. Podría significar la bancarrota financiera. Podría significar la ruina social. Podría significar la violación psicológica. También podría significar el asesinato. Es algo que deberá preguntarse. Podría ser alguien joven o alguien viejo, hombre o mujer, rico o pobre. Lo único que le prometo es que será la clase de hecho que ellos, sus seres queridos, no superarán nunca, por muchos años que haga psicoanálisis. Y usted vivirá hasta el último segundo del último minuto que le quede en este mundo, sabiendo que fue el único responsable. Salvo, por supuesto, que adopte la postura más honorable y se suicide para salvar así de un asesinato el objetivo que he elegido. Tiene que decidir entre mi nombre o su necrología, en el mismo periodo, por supuesto. Como prueba de mi alcance y del extremo de mi planificación, me he puesto en contacto hoy con uno de los nombres de la lista con un mensaje muy modesto. Le insto a pasar el resto de esta tarde averiguando quién ha sido el destinatario y cómo. Así, por la mañana podría empezar, sin demora, la tarea que le espera. Lo cierto es que no espero que sea capaz de adivinar mi identidad, por supuesto. Así pues, para demostrarle mi deportividad, he decidido que a lo largo de los próximos 15 días voy a proporcionarle una pista o dos de vez en cuando, solo para que las cosas sean más interesantes. Aunque alguien intuitivo e inteligente como usted debería suponer que esta carta está llena de pistas. Aún así, ahí va un anticipo. Y gratis. La vida era alegre en el pasado. Un retoño y sus padres a su lado. El padre soltó amarras, se largó. Y entonces todo eso se acabó. La poesía no es mi fuerte. El odio sí. Puede hacer 3 preguntas que se contesten con sí o no. Use el mismo método. Los anuncios de la portada del New York Times. Contestaré a mi propia manera en 24 horas. Buena suerte. Tal vez desee también dedicar tiempo a los preparativos de su funeral. La incineración es probablemente mejor que un entierro tradicional. Sé cuánto le desagradan las iglesias. No creo que sea buena idea llamar a la policía. Lo más seguro es que se burlen de usted, y sospecho que su altanería no lo encajará demasiado bien. Además, podría enfurecerme más. No se imagina usted lo indetestable que soy en realidad. Podría reaccionar de modo imprevisible, de muchas formas malvadas, pero puede estar seguro de algo. Mi cólera no conoce límites. La carta estaba firmada en mayúsculas. Rumpelstiltskin. Ricky Starks se reclinó en la silla, como si la furia que emanaba de aquellas palabras le hubiera propinado un puñetazo en la cara. Se puso de pie, se acercó a la ventana y la abrió, de modo que los sonidos de la ciudad irrumpieron en la calma de la pequeña habitación transportados por una inesperada brisa de finales de julio que auguraba una tormenta nocturna. Inspiró hondo buscando alivio para que el calor que le embargaba. Oyó el aullido agudo de una sirena de policía y la cacofonía regular de los claxones, que es como el ruido uniforme de Manhattan.
Respiró hondo 2 o 3 veces antes de cerrar la ventana y dejar fuera todos los sonidos de la vida urbana normal. Volvió a la carta. Tengo un problema, pensó, pero todavía no estaba seguro de lo grave que era. Era consciente de que había recibido una amenaza terrible, pero los parámetros de la misma seguían sin estar claros. Una parte de él le decían que no prestara atención a la carta, que se negara a participar en algo que no se parecería en nada a un juego. Resopló una vez y dejó que este pensamiento aflotara. Toda su afirmación y experiencia sugerirían que lo más razonable era no hacer nada. Después de todo, el analista suele encontrarse con que guardar silencio y no contestar al comportamiento provocador y escandaloso de un paciente es la forma más inteligente de llegar a la verdad psicológica de estos actos. Se levantó y rodeó 2 veces la mesa, como un perro que husmeaba un olor inusual. A la segunda, se detuvo y observó la carta de nuevo. Sacudió la cabeza. Comprendió que eso no resultaría. Sintió una fugaz admiración por la sutileza del autor, con un desapego cercano al aburrimiento. Ricky pensó que seguramente había recibido una amenaza de muerte. Después de todo, había vivido mucho y bastante bien, así que una amenaza de esa índole no significaba gran cosa, pero no se enfrentaba solo a eso. La amenaza era más indirecta. Estaba previsto que otra persona sufriera si él no hacía nada. Alguien inocente, y seguramente joven, porque los jóvenes son mucho más vulnerables. Ricky tragó saliva. Se culparía a sí mismo y el resto de sus días se convertirían en una verdadera agonía. En eso el autor tenía toda la razón. O si no, el suicidio. Notó un amargor repentino en la boca. El suicidio era la antítesis de todo aquello en lo que siempre se había certificado. Sospechaba que la persona que firmaba como Rumpelstiltskin lo sabía. De golpe se sintió como si estuviera en el banquillo de los acusados. Empezó de nuevo a pasearse mientras evaluaba la carta. La voz interior insistía en restarle importancia, hacer caso omiso de todo mensaje y considerarlo una exageración y una fantasía sin ninguna base real, pero era incapaz de hacerlo. Que algo te incomode no significa que debas ignorarlo, se reprendió. Pero no tenía la menor idea de cómo reaccionar. Dejó de caminar y regresó a su asiento. Locura, pensó. Pero una locura con un inconfundible toque de inteligencia. ¿Por qué provocará que me sume a ella? ¿Debería llamar a la policía?, dijo para sí, pero se detuvo. ¿Qué diría? Marcaría el 911 y explicaría a algún sargento gris y sin imaginación de que había recibido una carta amenazadora, y escucharía cómo el hombre se replicaba, y que, hasta donde sabía, no se había infringido ninguna ley, a no ser que sugiriera a alguien que se suicidara fuera alguna clase de delito. ¿Extorsión, tal vez? Se preguntó. ¿Qué clase de homicidio podría ser? Le pasó por la cabeza llamar a un abogado, pero se dio cuenta de que la situación que planeaba Rumpelstiltskin no era legal. Se había acercado a él en un terreno que dominaba. Sugería que se trataba de un juego de intuición y psicología. Era cuestión de emociones y de miedos. Sacudió la cabeza y se dijo que podía lidiar con ese ámbito. Así pues, ¿qué tenemos aquí?, se preguntó en la habitación vacía. Alguien conoce mis costumbres, pensó. Sabe cómo entran mis pacientes a la consulta. Sabe cuándo almuerzo y qué hago los fines de semana. Ha sido lo bastante inteligente como para preparar una lista de familiares. Eso requiere bastante ingenio. Y sabe cuándo es mi cumpleaños. Inspiró fondo de nuevo. Me ha estudiado. No lo sabía, pero alguien estaba observándome, evaluándome. Alguien me ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear este juego, y no ha dejado demasiado margen para contraatacar. Tenía la lengua y los labios secos. De repente sintió mucha sed, pero no quería abandonar la inviolabilidad de su consulta para ir por un vaso de agua a la cocina. ¿Qué he hecho para que alguien me odie tanto?, se preguntó, y fue como un puñetazo en el estómago.
Sabía que, como muchos profesionales, tenía la arrogancia de pensar que su rinconcito del mundo se había beneficiado del conocimiento y la aceptación de su existencia. La idea de haber provocado a alguien un odio monstruoso le producía un profundo desasosiego. —¿Quién eres? —preguntó mirando la carta. Empezó a repasar precipitadamente la retahíla de pacientes, remontándose décadas atrás, pero se detuvo. Sabía que tendría que hacer eso, pero de manera sistemática, disciplinada y tenaz, y aún no estaba preparado para dar ese paso. No se consideraba demasiado calificado para hacer las veces de policía, pero sacudió la cabeza al percatarse de que, en cierto modo, eso no era cierto. Durante años había sido una especie de detective. Las diferencias radicaban en la naturaleza de los delitos investigados y las técnicas utilizadas. Reconfortado por ese pensamiento, Ricky Starks volvió a sentarse tras su escritorio. Buscó en el cajón superior derecho y sacó una vieja libreta de direcciones sujeta con una goma elástica. Para empezar, se dijo, puedes averiguar con qué familiares se ha puesto en contacto. Debe ser un antiguo paciente, alguien que interrumpió el psicoanálisis y se sumió a una depresión, alguien que ha albergado una fijación casi psicópata durante varios años. Sospechó que, con un poco de suerte y quizás 1 o 2 empujoncitos en la dirección adecuada a partir del familiar con quien se hubiera puesto en contacto, podría identificar al expaciente contrariado. Trató de convencerse empáticamente de que Rumpelstiltskin en realidad le estaba pidiendo ayuda. Luego, casi con la misma rapidez, descartó este pensamiento inconsciente. Con la libreta de direcciones en la mano, pensó en el personaje del cuento de hadas cuyo nombre utilizaría el autor de la carta. Cruel, pensó, un enano mágico con el corazón tenebroso que no es superado en inteligencia, sino que pierde su contienda por pura mala suerte. Esta observación no lo hizo sentir mejor. La carta parecía brillar en la mesa, delante de él. Asintió lentamente. Te dice mucho, pensó. Mezclas las palabras de la carta con lo que su autor ya ha hecho, y probablemente estarás a medio camino de averiguar quién es. Así se abrió la libreta de direcciones para buscar el número del primer familiar de los 52 de la lista, hizo una mueca y empezó a marcar los números del teléfono. En la última década había tenido poco contacto con sus familiares y sospechaba que ninguno de ellos tendría demasiadas ganas de tener noticias suyas, en especial dado el cariz de la llamada.